le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió que quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Vamos a ir en palabras de oración para que sea el Señor usando mi vida. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Señor amado, esta palabra que hemos leído. Padre Santo, que este mensaje, Señor amado, que usted ha dado a mi vida, Señor amado, para entregarlo a tu pueblo, Señor, y a aquellos que van a estar viendo a través de las redes sociales. Dios mío, que esta palabra sea de bendición para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Vamos a estar predicando en un tema, Dios es fiel a sus promesas. No sabe que Dios es fiel a sus promesas. ¿Verdad? Nosotros somos infieles a Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo prometemos a Dios y a veces no cumplimos. Pero Dios es un Dios de amor y misericordia, que Él cumple sus promesas. Dice la palabra, el tema, Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel hacia nosotros, ¿verdad? Por su amor y su misericordia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sus misericordias son infinitas cada día. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Habla la palabra de Dios que dice el hijo de la promesa, ¿verdad? Siempre cuando nosotros esperamos en Dios, Dios va a cumplir, ¿verdad?, lo que Él ha dicho, ¿verdad? Pues no hay que nosotros adelantarlos al propósito que Dios tiene. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios, Jehová le había dicho a Sara que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Y también a Abraham. Vemos que se cumple la palabra. Dice la palabra de Dios que en su vejez ella tuvo un hijo. Y ella dice, tal vez no lo creía ella, como a veces nosotros no creemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero a veces nosotros como que dudamos de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Dios es fiel a sus promesas, y Él dice lo que Él dice, eso se cumplirá. Él dice que viene y Él va a venir, ¿verdad? Por su pueblo, porque mucha gente dice, no, que dice que viene y no viene. ¿Por qué no viene? ¿Verdad? Pero que también dándole una oportunidad, dándoles tiempo para que nosotros lo pongamos a cuentas, porque dice, nosotros fallamos mientras hay vida de esperanza, ¿verdad? Nosotros ponerlos a cuentas, porque mucha gente dice que viene y no viene, pero es que Dios es un Dios de misericordia, dándonos un día más de misericordia para que nosotros lo pongamos a cuentas. Amén. La palabra habla de que dice la palabra de Dios que se cumplió lo que había dicho Jehová. Pero antes de esto, habla de que también, a veces, por eso les digo yo, no hay que nosotros adelantarlos al propósito de Dios, porque podemos cometer nosotros un error, así como lo hizo Abraham, ¿verdad? Ese problema que tuvo, ¿verdad?, cuando tuvieron él no era el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero por eso Dios nos habla que nosotros tenemos que esperar en sus promesas, porque Dios es fiel. No importa cuánto se tarde, ¿verdad?, lo que Dios haya dicho o ha dicho, pero Dios cumplirá su propósito al tiempo de Él. No hay que adelantarnos, amada iglesia, porque a veces nosotros queremos adelantarnos, que pensamos nosotros ayudar a Dios. A nosotros no podemos ayudar a Dios, porque Dios es Dios y nosotros somos necesitados de Él cada día. Pues no podemos, nosotros tenemos que clamarle a Dios cada día, porque tenemos un Dios de misericordia. Amén. Dios
nos promete salvación y vida eterna. Amén. Habla la palabra del Señor en Juan 3:16. Que de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él nos promete salvación y vida eterna. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa salvación y vida eterna? Primero es aceptar a Jesucristo. Y después nosotros tenemos que caminar en sus caminos, ¿verdad? Tenemos que seguir, como dice la palabra de Dios, que el que puso la mano en el arado, ¿verdad? Tenemos que nosotros seguir, ¿verdad? Poniendo la mirada al blanco que es Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir cada día, porque Él dice, Él nos promete salvación y vida eterna. Hay de nosotros si nosotros queremos esa salvación, porque esto no es de que yo acepté a Cristo y ya voy a quedarme solo así. Tenemos que nosotros seguir siempre sus caminos, seguir cada día aprendiendo más de esta palabra, porque así, según nosotros vamos conociendo esta palabra, vamos a ir cada día entendiendo más de la palabra, porque la palabra nos dice que descubriñemos las Escrituras, porque allí está la verdad. Y si nosotros no descubriñamos esta palabra o no la escuchamos, nosotros vamos a ser ignorantes de la palabra de Dios, porque vamos a estar dudosos si es que así dice la palabra, ¿verdad? Pero cuando nosotros descubriñamos la palabra de Dios, alguien nos está hablando la palabra o escuchamos un mensaje, si nosotros leemos la palabra, nosotros vamos a saber de dónde nos está hablando, de qué libro. Pero si nosotros no descubriñamos esta palabra, vamos a estar diciendo nosotros, no entiendo esto. Pero cuando nosotros descubriñamos la palabra, vamos a ir entendiendo la palabra de Dios, que dice la palabra que por medio del oír viene la fe, y la fe de escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir entendiendo esa palabra cada día. Amén. Pero es que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Él caminará todos los días con nosotros. Y vamos a irnos al libro de Mateo 28:20, donde nos dice la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si nosotros guardamos esa palabra, dice la palabra de Dios, que Él estará con nosotros todos los días. Si nosotros guardamos esta palabra, pero el momento que nosotros los apartamos de esta palabra, ya estamos. Dios no se aparta de nosotros. Cuando nosotros los empezamos a apartar de esta palabra, estamos separando de Dios. Lo estamos apartando de esa cobertura que Él tiene para nosotros. Si nosotros los apartamos de la palabra del Señor, no vamos a tener esa cobertura. ¿Por qué? Porque los estamos apartando de esa verdad que nos dice la palabra de Dios, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero por eso nosotros tenemos que cada día guardar esta palabra si queremos nosotros que Dios esté con nosotros todos los días. Amén. Dios nos ofrece protección y paz y fortalezas. ¿Cuántos quieren esa protección y esa paz y esa fortaleza? Todos necesitamos de esa protección de Dios y esa paz que solo Él la da y esa fortaleza que solo Él la da. Amén. Y vamos a irnos a la palabra de Dios en el Salmo 62, 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él
vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Mire, la palabra es muy hermosa, ¿verdad? Porque allí Dios nos ofrece la protección, la paz y la fortaleza. Cuando nosotros descubriñamos esta palabra y nosotros meditamos en ella, por eso dice, aquí hay promesas en esta palabra. Porque cuando nosotros descubriñamos esta palabra, nos ponemos a meditar en ella, esta palabra nos va a dar la protección, esa paz que necesitamos. Porque el ser humano a veces que vive sin Cristo, ellos buscan esa paz momentánea? Porque eso es lo que ofrece el mundo, una paz momentánea. Y Dios nos ofrece, dice, una paz eterna. Dice que sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Porque solo en Él hay paz. No podemos nosotros encontrar paz en otra cosa, solo en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él llevó, dice, en la cruz del Calvario, todos nuestros problemas, todos nuestros pecados. Dice, ahí Él entregó todo por darnos vida a nosotros, por darnos paz, por darnos, dice, sanidad. Cuando nosotros los acercamos a Dios cada día, vamos a ver su gloria. Cuando nosotros nos acercamos a Dios cada día, vamos a ser diferentes. Cuando nosotros nos acercamos a Dios cada día, vamos a conocerle más. Porque si nosotros buscamos más de Dios, vamos a sentir su presencia, su gloria. Porque Dios quiere que nosotros le busquemos. ¿Para qué? Porque Él quiere glorificarse. Él quiere que nosotros le conozcamos. Él quiere que nosotros seamos alguien diferente a este mundo. Ve que la gente sin Cristo habla como quieren, pero nosotros en Cristo, dice, Dios nos ha cambiado. Porque Dios cambia, dice, nuestro modo de hablar. ¿Cómo hablábamos nosotros sin Cristo antes? Hablábamos, ¿verdad? Hablábamos tremendo nosotros, pero ahora que nosotros estamos en Cristo, Dios nos cambia, Dios transforma, ¿verdad? Porque a veces yo pensaba antes, ¿cómo yo voy a cambiar? Pero cuando nosotros venimos a Dios y dejamos que Él empiece a moldear nuestra vida, Él va a ir moldeando todo nuestro modo de vestir, nuestro modo de hablar, todo va a ir cambiando. Todos nosotros somos diferentes a este mundo. Por eso hay que darle gloria y honra a Él, porque Él ha hecho un cambio en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar agradecidos cada día con Él, porque Él sigue siendo bueno. La respuesta de la oración. Cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha. Amén. Vamos a irnos a Primera de Juan 5, 14 y 15. Y dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pues les digo, el tema es, Dios es fiel a sus promesas. Cuando nosotros le clamamos a Él y Él sabe que esa petición que nosotros hacemos es para bien, para nosotros, Él la va a dar. Pero sí, porque Él conoce todo, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Si sabe Dios que algo lo va a hacer mal a nosotros, entonces Él no lo va a dar algo que lo va a hacer un daño a nosotros. Y vamos a leer también en el libro de Mateo 7, 7 en adelante. Poderoso Dios. La palabra nos habla en el libro de Mateo 7, 7 en adelante. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, dice, hay de vosotros que si su hijo le pide pan,
le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por eso le digo, eso es lo maravilloso, estar en Cristo, que nosotros tenemos esa confianza de clamarle a Él. Y Él dice la palabra de Dios que Él nos dará. Dice de lo que nosotros le pidamos, pero tenemos que andar nosotros en la obediencia para Él nos darnos, ¿verdad?, las peticiones que nosotros le pidamos. Amén. También dice provisión de lo necesario de cada día. Dios nos da todo lo que nosotros lo que necesitamos cada día. Amén. ¿A cuánto les ha faltado el alimento? ¿Verdad que a nadie? Todos hemos comido. Vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios 37. Vemos que Dios es fiel a nosotros. Por eso tenemos que nosotros a buscarle a Él, porque Él es bueno con cada uno de nosotros, aunque nosotros seamos malos. Dios sigue siendo fiel a nosotros. En Proverbios 37 en adelante, 2 cosas te he demandado, no me las niegues, antes que muera: vanidad y palabras mentirosas, apártala de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Mándeme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, Él conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y Él nos va a dar según lo necesario de cada día. Porque, amada iglesia, a veces el ser humano, a veces somos desagradecidos con nosotros, somos desagradecidos con Dios. Porque la palabra habla aquí, dice que no me des mucho para que diga quién es Jehová. Por eso Dios, a veces nosotros, Dios los tiene que mantenernos así, porque Dios conoce, ¿verdad? Pero Dios nos da lo necesario de cada día. Y no reneguemos, porque a veces nosotros renegamos. A veces, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios a veces. Tenemos que pedirle perdón porque a veces nosotros a veces les faltamos al respeto a Dios. Porque a veces mucha gente que reniega, porque antes dice, en el mundo me iba bien y ahora en Cristo yo estoy. Sí, entonces es que Dios conoce, Dios lo va a dar lo necesario de cada día. Ya estamos en sus caminos y Dios conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y así Él los va a bendecir, porque tenemos un Dios bueno y un Dios maravilloso. Vamos a irnos también a Filipenses 4:19. Dice la palabra: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vea que dice la palabra: Él suplirá todo suplirá todo lo os falta conforme a sus riquezas en gloria. Si Dios nos da, Dios nos va a dar cada día lo necesario que nosotros necesitemos. Tenemos que estar agradecidos con Dios, porque con solo estar vivos hay que estar agradecidos con Dios. La palabra habla que cada mañana son nuevas sus misericordias. Tenemos que estar agradecidos con Dios nosotros, que Dios nos da salud, Dios nos da fuerza para trabajar, Dios nos da trabajo, Dios tiene nuestras familias bien, ¿verdad? Por eso hay que dar gracias a Dios, porque Él nos da lo necesario de cada día, porque todos hemos comido en este día
Nadie creo que hasta anda no ha comido. Todos hemos comido en este día. Hoy vamos a hablar de la protección y sanidad. Vamos a irnos al libro de Jeremías 33:6. Y dice la palabra: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. ¿Verdad? Cuando nosotros confiamos en Dios, al tiempo de Dios, dice la palabra: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Al tiempo de Dios. Recuerde que nosotros podemos orar por alguien, pero es al tiempo de Dios, ¿verdad? Al tiempo de Él, Él va a sanar. Dice, porque Él nos dice su palabra. Aquí dice: yo les traeré sanidad y medicina. Y dice, y también dice, lo va a dar esa paz. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Que Él va a hacer lo que va a hacer en la vida de nosotros. No tenemos que desconfiar en Dios, porque Él es fiel. Él es fiel hacia nosotros. Y no, le digo, no reneguemos. Siempre nosotros mantengámoslos agarrados de la mano poderosa, que Él hará lo que tiene que hacer. Él los guardará, Él los protegerá, porque Él es fiel a sus promesas. Amén. También vamos a irnos a Éxodo 23:25. Y dice la palabra: mas a Jehová nuestro Dios serviréis, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Porque Él es fiel. Si Él dice que Él quitará tu enfermedad, quitará toda tu enfermedad, Él lo va a hacer al tiempo de Él, ¿verdad? No lo desesperemos, porque sé que a veces no es fácil cuando uno está enfermo. A veces quisiera uno estar rápido a orarle al Señor y ya que llegue la sanidad, al tiempo de Dios, ¿verdad? Mantengámoslo siempre confiando en Él, que Él tendrá el cuidado de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, vamos a irnos al libro de Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ves lo que dice la palabra? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad? Si estamos pasando a través de aflicciones, si estamos pasando problemas, enfermedades, lo que sea, pero la palabra de Dios dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Tal vez que estamos pasando tribulación o problemas. Lo que viene va a ser mejor para nosotros. Si nosotros lo mantenemos agarrados de la mano de Dios, confiando en Dios, Él va a cumplir, dice la palabra de Dios, Él es fiel a sus promesas. Si nosotros lo mantenemos fiel a Dios, dice, lo que viene es mejor. Dice que estamos pasando pruebas, luchas, Dios los va a dar la victoria. ¿Cuántos creen? Dios los va a dar la victoria, sea cual sea el problema que estamos pasando, porque Dios es fiel. Dios, cuando dice su palabra que Él va a hacer, porque la palabra yo la creo. Y es así, como si nosotros que dice todo es posible, si podemos creer. Pero si nosotros no tenemos fe, no va a pasar nada. Tenemos que tener esa fe nosotros. Y nos dice la palabra de Dios en Juan 11:25-26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice, solo nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, de lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, amada iglesia. Si Dios ha hablado que los va a guardar, Él los va a guardar. Él va a cuidar a cada uno de sus hijos, de todos aquellos que cada día le buscan, porque tenemos un Dios fiel, un Dios en que nosotros seamos infieles.
Dice, hay un texto de la palabra que habla. Dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Nosotros somos valiosos para Dios. No desmayemos, amada iglesia, porque grandes cosas tiene Dios con nosotros, con todos aquellos que buscan su presencia, con todos aquellos que se esfuerzan por agradarle, todos aquellos que se esfuerzan por venir a la iglesia. Dios paga bien. Dios paga bien. No se desanime, sea cual sea el problema, la circunstancia que está pasando. Recuerde, Dios es fiel a sus promesas. No desmayemos, amada iglesia. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios lo quiere. Que no los apartemos de su palabra. Que no los apartemos de sus caminos. Tal vez está a punto de llegar la bendición. Si usted se desanima, no va a lograrlo. Tal vez está Dios a punto de ser que usted sea sano. Sigamos orando. Sigamos orando porque hay grandes cosas para hacer. No desmayemos. No desmayemos porque Dios es fiel. No desmayemos, mantengámoslos firmes en su palabra. Que Él hará lo que tiene que hacer. Ponga la mirada en Cristo. Tenga esa paz que solo Él la da. Amén, amada iglesia. Póngase de pie, amada iglesia. Poderoso es Dios. Dios solo quiere que lo mantengamos confiados en Él. Y Él cumplirá sus promesas en cada uno de nosotros. Está al altar, amada iglesia. Si quieren pasar, pueden pasar. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, yo le doy gracias por su palabra, Dios mío, que Dios mío usted me ha dado para traerlo a cada uno de su pueblo, Dios mío, aquellos que estuvieron viendo a través de las redes sociales, Dios mío. También a cada uno de mis hermanos, Señor amado, que han estado en este lugar, Dios mío, escuchando tu palabra, Dios mío. Sé que usted es fiel, Dios mío, usted cumple sus promesas, Padre Santo. En que a veces, Dios mío amado, a veces nosotros somos incrédulos, Dios mío, de lo que usted va a hacer, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, quita toda incredulidad de nuestras vidas, Señor amado. Que cada día, Señor amado, pongamos esa fe, Señor amado, firme, Señor amado. Esa fe, Padre Santo, Dios mío, que usted quiere que tengamos, Señor amado. Dios mío, ayúdanos cada día, Padre Santo, a mantenernos agarrados de tu mano poderosa, Padre Santo. Yo pongo en tus manos, Padre amado, a cada uno de mis hermanos que han pasado a este lugar, Señor amado. Yo lo pongo en tus manos, Señor amado. Tú conoces, Dios mío amado, cada petición de ellos, Padre Santo, Dios mío. Sé que, Dios mío, que usted cumplirá, Señor amado, lo que usted ha hablado, Señor amado. Usted cumplirá, Señor amado, Dios mío, esa palabra que usted ha dicho, Señor amado, así, Dios mío, cuando usted le dijo a Sara, Dios mío, que ella iba a tener un hijo, Padre Santo. Tal vez ella tenía dudas, Señor amado, de lo que usted va a hacer, Señor amado, pero esa palabra se cumplió, Señor amado, y así, Dios mío, esa palabra se cumplirá, Señor amado, en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor amado, Dios mío, porque ellos, Dios mío, tú conoces, Dios mío amado, la petición, tú conoces la necesidad que hay en cada uno, Padre Santo. Yo lo pongo en tus manos, Señor amado. Sana a los enfermos, Padre Santo, Dios mío. Dios amado, fortalece a cada uno que se sentido tal vez débiles espirituales, Dios mío. Lo pongo en tus manos. Deles fuerza, deles fortalezas a cada uno, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, Padre Santo, Dios de la gloria. Allá los que están allá en cámaras, si alguien va a aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonarme. Amén, amada iglesia. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por la palabra. Sé que Dios, cuando envía el consejo,
esa palabra, porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Y así nos envía el consejo de la palabra de Dios. No dudemos, amada iglesia, de lo que Dios va a hacer. Mantengámoslos fiel. Tratemos cada día, porque fieles no somos nosotros. Tratemos cada día de buscar de Dios, porque grandes cosas Él hará.